Hola mis amigos, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu que guió al Señor Jesucristo por toda su vida, su ministerio, sea con ustedes, para guiar su mente, su intelecto, su raciocinio, para que usted no se deje llevar por el espíritu inmundo que conduce el corazón al engaño, que conduce el corazón a las vanidades de este mundo, que conduce el corazón a las concupiscencias, a los deseos inicuos, que conduce el corazón a las injusticias. Que el Espíritu Santo guíe su mente. Es claro, solo con la mente de Dios es que la persona puede realmente ser guiada para una vida de calidad. Que eso suceda con usted en el nombre del Señor Jesús. Más que todo, más de la cura, más que la prosperidad, más que su familia, más que sus amigos, más de lo que el mundo, más de lo que todo, que su mente sea instrumento del Espíritu Santo, o tenga la esencia de Dios, para que usted pueda saberse conducir por este mundo podrido, malo, descarado, este mundo desgraciado. Él es desgraciado, está condenado. Y quien sigue el espíritu del mundo estará también desgraciado por toda la eternidad. En cuanto a nosotros, vamos aquí a continuar sembrando la palabra de Dios, la palabra que trae vida. Y para hablar en palabra, mire, solamente preste atención. El texto que nosotros vamos a leer, usted debe encontrarlo ahí en el libro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice así: en el principio era la palabra, un verbo. Algunas traducciones dice en el principio era el verbo. Y la palabra se confunden. Lo que es importante es entender que en el principio era la palabra, el verbo. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Es muy glorioso. La palabra era Dios. Gracias a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo. Y la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Quiere decir, la palabra se materializó y habitó entre nosotros. Que Jesús es la palabra, es el verbo, la palabra viva. Entonces, cuando la persona se apega a la palabra, cuando la persona se apoya en la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, cuando ella pone su fe en las sagradas escrituras, las sagradas escrituras van a apoyarla en la hora de la tribulación, de la angustia, del desespero. Pero si la persona no se apoya, su mente, su intelecto, su fe, su espíritu en la palabra de Dios, si ella no se apoya en la palabra de Dios, con certeza
ella no va a tener el apoyo de la palabra para obtener los beneficios. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando el apóstol Pablo habla, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, es la palabra. Nosotros tenemos, todos tienen acceso a la palabra. Es claro que ni todos tienen la mente del Señor Jesús, pero todos tienen acceso a la mente del Señor Jesús cuando leen la Biblia. A veces usted ve, por ejemplo, testimonios que nosotros hemos mostrado, personas que estaban allá enclausurados en una celda de una cárcel y allá encontraron una Biblia vieja, rasgada, y ahí comenzaron a leer, no tenían nada para hacer, nada para hacer, solos allá, agarraron la Biblia y comenzaron a leer y se convirtieron allí y de allí salieron para una vida nueva, porque la mente de Dios fue absorbida por la mente de aquel privado de libertad y él aplicó los conocimientos, él ejercitó sus conocimientos que tenía en la palabra de Dios, en la mente de Dios, y Dios lo liberó. Por eso es que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero de verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Justamente por eso, porque la verdad es la palabra. La verdad es la mente de Dios. Cuando usted conoce, tiene acceso a la mente de Dios, entonces usted tiene acceso a la verdad. Pero no basta usted tener un conocimiento de la mente de Dios, de la mente del Señor Jesucristo. No basta usted tener informaciones de la palabra de Dios. Usted tiene que apoyar su fe en ella, en la palabra, para que entonces la palabra apoye su vida. Es glorioso eso. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? ¿Será que usted que entiende portugués está entendiendo mi lenguaje? Usted que oye y el español, cuya lengua es española, yo procuro hablar bien pausadamente para que usted entienda las palabras. Pero yo tengo certeza que el Espíritu Santo esclarece mejor. Yo tengo certeza que Él ilumina su entendimiento para usted. Entenderme y entender la palabra que nosotros enseñamos, que es la palabra de Dios. Entonces usted ve la diferencia cuando una persona tiene la mente del Señor Jesús. Ella no desiste en su caminata de la fe, en su jornada de fe. No desiste. ¿Sabe por qué no desiste? Porque ella tiene la mente de Cristo. Ella aplica, ella se apoya en la mente del Señor Jesús, en la palabra de Dios. Ella no se apoya en un instrumento que sea ya un pastor, obrero, obispo macedo, sea quien sea, no importa. No interesa el instrumento, no interesa el vaso de barro. Lo que interesa es el contenido que el vaso está transmitiendo. Entonces, cuando usted ve un pastor, un bulto evangelístico, un predicador que cayó en tentación, abandonó la fe, estaba con la mano en el arado y de repente miró para atrás. Y si usted es una persona, digamos así, tonta, usted va a querer saber, su curiosidad va a llevarlo a querer saber por qué él salió, cuál es la razón de haber salido. Entonces usted comienza a seguir las redes sociales de aquel elemento que se reveló
que dejó no a mí, no a la iglesia, porque la iglesia continúa, pero dejó la palabra que él daba apoyo en el altar. Esa palabra fue abandonada. Pero los tontos caen en la ignorancia, en la desgracia de seguir aquel mal elemento en sus redes sociales. Y ahí, aquel mal elemento usado por la mente del diablo comienza a lanzar dudas con respecto a la obra de Dios, con respecto a los pastores, con respecto a mi persona, quien quiera sea. Yo estoy un poco incomodado, me puede hablar cualquier cosa de mí, a mí no me está importando. No estoy intentando defenderme, estoy intentando defender su fe, llevarle a usted armas para que usted defienda su fe. Porque desde el momento en que Adán y Eva dieron oídos a la voz del diablo, desde el momento en que Eva dio oídos a la voz del diablo, mira el mundo como está. Desobedeció a Dios. En cuanto estaban dando, según la mente de Dios, ellos solamente tenían comunión con Dios, tenían paz. Pero en este momento, en este exacto instante, usted que me está viendo, usted que ya fue de la fe, que un día estuvo apoyado en la palabra de Dios, usted apoyó su fe en la palabra de Dios, pero usted vio su pastor, su obispo, su obrero, obrera, en fin, la persona que cayó, que salió de la obra. Usted quiso seguir los caminos, usted quiso ver por qué salió. Su curiosidad maldita hizo buscar por qué él salió. ¿Y qué eso tiene que ver con su vida? ¿Qué eso tiene que ver con usted? Cuide de su vida, cuide de su fe, cuide de sí, salve su alma y no quede corriendo atrás de los caídos. Imagine allá en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, él consiguió reunir la tercera parte de los demás ángeles y llevó consigo, mira ahora lo que están viviendo hoy, un infierno. ¿Por qué? Porque siguieron los pasos de Lucifer. Se volvieron, de ángeles se volvieron demonios, de siervos de Dios, de mensajeros de Dios, se volvieron demonios, mensajeros del diablo. Y el diablo continúa en la mismo modus operandi, porque él hace eso con el ser humano. Él derrumba una persona, derrumba porque la persona quiso ser derrumbada, porque la persona no dio oído a la mente del Señor Jesús. Se desvió su fe de la palabra de Dios. Miró para atrás, estaba con la mano en el arado, estaba yendo bien. Pero de repente miró para los lados, miró para atrás y ahí el arado agarró una piedra y salió de sus manos, escapó y en fin. Y la persona se quebró. Amiga y amigo, sea inteligente, sea racional, no sea tonto de quedar siguiendo las redes sociales de personas vacías, perturbadas, caídas. Por favor, haga un bien a sí propio, haga un bien a sí mismo. Si ellos rechazaron apoyar su fe en la palabra de Dios, en la mente del Señor Jesús, usted va a seguir esa gente. Usted va a seguir esa persona. Pero yo quiero saber por qué que salió, por qué. Deje de ser María. Deje de ser María va con las otras. Deje de ser bobo. Entonces, yo quería que usted usara un poquito, por lo menos un poco de su inteligencia. ¿Quién sabe? Un poco de su inteligencia va a abrir sus ojos para lo que es correcto, para que usted vea lo que es cierto.
entonces sí, y no sigan lo que es incorrecto. Porque quien tiene la mente del Señor Jesús no queda preocupada con los otros en lo que respecta a lo que aconteció, como chisme espiritual. Solo para usted tener una idea, tuvo un elemento que tuvo una caída ahí violenta, cayó feo, pero ese elemento abrió una página social y colocó allá un montón de cosas en contra de nosotros, contra la iglesia, contra mi persona. Y dentro de los incautos, tenía dos jóvenes, nuevos jóvenes, 20 y poco de años, 23, 24 años, dos muchachos que estaban en la obra, estaban siguiendo a Jesús, estaban entregando sus vidas, estaban siendo preparados para servir al Señor Jesús. Y esos dos jóvenes comenzaron a seguir los pasos de ese elemento que salió, mal elemento que salió, ese mal testimonio que salió. ¿Sabe qué sucedió con ellos? Ellos cayeron en la depresión y se ahorcaron. Se mataron. Conocieron la palabra de Dios, conocían. Pero ¿por qué ellos se ahorcaron? Se ahorcaron porque ellos dejaron el arado. Ellos quitaron la visión de la mente del Señor Jesús, de la palabra de Dios que da vida, y comenzaron a mirar para los caídos o para aquel elemento que estaba caído. Eso no es inteligente. Eso es burrada. Eso es una estupidez enorme. Y fue fatal, letal, porque dejaron de seguir la palabra de Dios. Yo he hablado aquí y yo he dicho para ustedes, yo no quiero que usted me siga. Yo no quiero que usted siga a mí, Obispo Macedo, ni la institución llamada Iglesia Universal del Reino de Dios. Yo quiero que usted siga la palabra de Dios, porque si usted sigue a mí o a la iglesia o quien quiera que sea dentro de la iglesia, usted va a quebrarse, porque no hay cómo, no es inteligente. Yo me acuerdo cuando usted comenzó en la fe, yo vi también escándalos dentro de la iglesia, oí cosas horrorosas, tuve conocimiento, pero yo no quería ni saber. Mi fe no estaba apoyada en los hombres, en el pastor de la iglesia, en la institución. Mi fe no estaba apoyada en la integridad de un ser humano. No, mi fe estaba apoyada en la palabra de Dios. Por eso es que el texto dice así: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si usted desenfoca, se desvía su mente de la palabra de Dios, usted va a caer. Usted no va a llegar hasta el fin. Usted va a perderse. Usted va para el infierno. Y después del infierno usted va para el juicio. Y después del juicio usted va para el lago de fuego y azufre, que es lo peor que es el infierno. Y por favor, sea racional, sea inteligente. Usted no necesita ser sabio, no necesita tener diploma, no necesita haber estudiado, no necesita saber ni leer ni escribir para entender eso. Basta usted pensar un poquito, porque Dios te dio inteligencia. Entonces, cuando nosotros seguimos la mente del Señor Jesús, nosotros no seguimos la mente del hombre. Sea el hombre un gran bulto o pequeño, no importa. Nosotros seguimos la palabra de Dios. Nuestra fe está apoyada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Yo estaba conversando con el obispo González, que está oyéndome en este momento, asistiendo ahí. González, Dios lo bendiga a usted, mi amigo. El obispo González está allá en Angola.
prisionero de un sistema. Está solo, está ya más de un año, sin poderse moverse por causa de la política, por causa del sistema político del país. Pero él, ¿quién es que sustenta al obispo González ahora? González, ¿quién es el que lo está sustentando ahora? Usted no tiene iglesia. Usted no va a la iglesia. ¿Quién lo sustenta a usted en este momento de dificultad? ¿Quién sustenta a usted? Es el mismo que un día te llamó. Él sustenta con la palabra de Él. Y la palabra de Él lo hace usted fuerte, resistente, invencible, inabalable. Porque es como Pablo habló. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús? ¿Quién? Luchas, dificultades, muerte. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será frío, desnudez? ¿Será espada? ¿Será esto? ¿Será aquello? No hay nadie, porque nosotros estamos afirmados en la palabra de Dios. Y el diablo trabaja con la palabra de la mentira. Él trabaja con la palabra del engaño. Él sabe que el ser humano burramente es muy curioso. Muy curioso. Porque es muy curioso, se quiebra. Entonces, mi amiga, mi amigo, no sea curioso para ver por qué es que Lucifer se rebeló contra Dios, porque él cayó. No quede buscando a Lucifer. Oiga, deje de ver lo que Lucifer va a hablar allá del cielo para yo ver. ¿Qué es lo que sucedió allá? ¿Qué interesa? Va a seguir a Lucifer. Usted va a seguir al diablo para saber lo que era allí en el cielo. ¿Cuál fue la injusticia que él fue víctima? Es burrada, es estupidez, es lo mínimo. Eso es una extrema burrada, ignorancia espiritual. No corra atrás de los caídos. No siga a los caídos. Y ni aún a los que están de pie. Porque los que están de pie tienen que cuidarse para no caer también. Siga la palabra que es vida, que es espíritu, que es la mente de Dios. Eso ahí está claro. Yo quedo con rabia, yo quedo revoltado de cuán ignorantes son aquellos que siguen los caídos, los fracasados, los destruidos. Usted quiere saber la vida, por qué es que el camarada dejó a la mujer. Usted quiere por qué se separaron. Entonces usted va a seguir el hombre. ¿Por qué se separó? ¿Por qué es que la mujer lo dejó? ¿Qué es lo que le interesa a usted eso? ¿Qué es lo que le va a ayudar a usted? ¿Qué es lo que le interesa a usted saber? ¿Por qué Satanás dejó el cielo? Perdió su gloria. ¿Le interesa eso para usted? ¿Va a servirle algo en su vida? ¿Usted va a ganar algún premio por causa de eso, por saber? No va a darle nada. Pero la palabra de Dios, encarnada en usted, que Jesús, la mente divina dentro de su mente, va a hacer su corazón tener una dirección cierta para que usted no caiga en tentación, para que usted no se case mal, para que usted no escoja hacer malas elecciones, para que usted no tenga una vida de paz con Dios, porque una vez conservando la mente del Señor Jesús dentro de sí, usted va a vivir en paz. Esos dos jóvenes que se mataron, ellos, pobrecitos, ahora ya no hay más maneras. Tal vez quede curioso para saber. Y después, ¿qué es lo que sucede después de que murió y fue para el infierno? Yo no sé, ni voy a decirle a usted, porque si yo supiera tampoco le diría. Porque no interesa eso para usted. Lo que interesa es lo que esperan para que aquellos que se mantienen en la mente del Señor Jesús, con la mente del Señor Jesús, con la palabra de Dios, así como la palabra de Dios se hizo carne, que es el propio Dios. Cuando nosotros absorbemos la palabra de Él,
cuando nosotros bebemos de la palabra de Él, cuando nosotros apoyamos nuestra vida en la palabra de Él, entonces nosotros somos sustentados por la palabra. Eso va aconteciendo con el obispo González. Él está leyendo allá el libro de Job y aprendiendo con Job lo que es tener paciencia, lo que es tener perseverancia. Gracias a Dios. Cuando Él vuelva, cuando salga de allá, va a reventar. Va a reventar. ¿Por qué? Porque está pasando por una experiencia que solo Él y Dios saben. Entonces, amiga y amigo, sé inteligente. No siga a los fracasados. No busque saber lo que sucedió con ellos, por qué ellos salieron. Eso no va a darle nada a su vida. Por el contrario, va a disminuir su fe. Porque una vez cuando la persona coloca la mano en el arado, colocar la mano en el arado, usted también puede entenderlo así. Si usted está viendo la palabra de Dios, está siguiendo la palabra de Dios, bien, ahí usted comienza a oír la palabra del diablo, la voz del diablo, la voz de esos intrusos que existen en este mundo, de las cáscaras de herida que están por ahí. Si usted comienza a oír esas personas, usted va para el infierno tanto como ellos. Esa es la realidad. Entonces, abra su entendimiento. La palabra y la palabra se hizo carne. Aleluya. La palabra se hizo carne. La mente del Señor Jesús se hace carne en nosotros. Jesús se materializa en nosotros. Yo estoy hablando en un lenguaje espiritual. Cuando la persona cree en la palabra de Dios, se entrega a esa palabra, depende de esa palabra. La palabra no le va a dejar nunca jamás en tiempo alguno abandonado. Porque en este momento González sabe muy bien que quien lo sustenta es la palabra, Le es sustentado por la palabra de Dios que la abrazó. Fue la primera vez que oyó la palabra. Entonces la palabra de Dios se encarnó en él, está encarnada en él. Él tiene la mente del propio Dios. Y por eso es sustentado, es fortalecida. Por eso nacieron los grandes héroes de la fe que usted ve en las Sagradas Escrituras, que se apoyaron en la palabra. Y la palabra también se apoyó. La palabra protegió. La palabra sustentó a aquellos que se apoyaron en ella. Es el caso de Jesús. Es el caso de Jesús en su tentación. En su tentación Jesús respondió a Satanás, está escrito, quiere decir la palabra, está escrito, acabó, no interesa, es lo que es escrito, es lo que yo voy a seguir, es lo que yo voy a pensar, es lo que yo voy a absorber, es lo que yo voy a comer, a beber, es lo que voy a dormir, voy a vivir. Y él venció a Satanás porque él usó del poder de la palabra. El poder de la palabra. Usted que está ahí, tal vez caído por alguna situación, la palabra es la solución. Recurra a la palabra, lea la palabra, beba de la palabra, absorba la palabra, coma de la palabra, ingiere la palabra. Porque la palabra va a sustentarlo a usted. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Dios te bendiga con esta palabra y despierte su entendimiento para que usted pueda sobrevivir en este mundo desgraciado. Esa es la realidad, mi amiga y mi amigo. Nosotros vamos a entrar en el ayuno de Daniel en el día 1 de agosto. Día 1 de agosto. Y juntamente con esa fe,
nosotros estaremos buscando la formación de la mente de Dios en su vida. Nosotros vamos a procurar levantarlo, continuar sustentando su mente con aquello que Dios nos ha dado. Vamos a continuar hablando, predicando, sembrando la palabra de la vida. Entonces, 21 días de ayuno de Daniel, 21 días de búsqueda de la mente. Usted va a zambullir su mente en la mente de Dios. Usted va a ver qué es lo que va a suceder en su vida. Usted va a hacer una vuelta en su vida. Usted va a dar la vuelta por encima por todo lo que usted ha pasado, y usted va a ser una nueva criatura, y usted va a olvidarse de los días malos que usted vivió hasta entonces, porque usted va a recibir la mente del Altísimo Dios. Dios los bendiga esta mañana en nombre de Jesús. Amén.